¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo, ahora sí que sobre todo a los Deers. La espera ha terminado. Esa duda que les aquejaba a tantos y me lo hicieron saber tanto en los comentarios de YouTube como sobre todo en Instagram por mensaje privado. Muchos me estuvieron preguntando durante 2 semanas y media, que qué pensaba de que Dimash iba a venir a México, ese tema en general, ¿no? Que con quién voy a ir, que si voy a ir, que qué impresiones tengo, que qué sabía, que qué no sabía. Y por el estilo, les digo, no les miento, la verdad no les miento. Me mandaban mensajes diarios informándome: oye, Ático, sabes que sabes que va a venir Dimash a México, como si no lo supiera, ¿no? Lo que pasa es que yo me mantuve muy hermético. Creo que nada más una vez contesté en los comentarios, y si no mal recuerdo, creo que fue a Marisela Rosales, que le dije: ¿sabes qué, Marisela? O es que no me acuerdo si fue Marisela Rosales o Graciela Caridad, pero fue a una de ellas dos. Fue la única vez que hablé de ese tema, y fue un comentario muy corto, donde le dije, hasta que no sea oficial no voy a comentar nada. Y ahorita ya pasaron algunos días de que se hizo oficial esta venida a México. Por fin se hizo oficial tanto en la página de Dimash, como en la página de Dimash News, como en la página del auditorio, como en la página de la productora de espectáculos de México que lo va a traer, que es Ocesa. Creo que sí es Ocesa, porque es la que viene anunciada en la página. Y Ocesa, les voy a dar una pequeña recopilación de qué es Ocesa, ¿no? Ocesa es la casa productora de espectáculos en México más grande que hay. Creo que ellos son regios, creo que es una empresa regiomontana, o de allá del norte, no sé si específicamente de Monterrey, pero creo que ellos son regios, se fundó allá, y es la que ha traído a los artistas más grandes, no nada más a la Ciudad de México, sino a todo el país, ¿no? Artistas como Taylor Swift, como Bruno Mars, como en este caso Dimash. Llegó en su momento a traer también a grandes figuras. Creo que también por ahí llegó a venir, es que no me acuerdo si las veces que vino Michael Jackson fue por parte de Ocesa o fue por parte de la Pepsi, pero es muy grande Ocesa, y es la que lo va a traer, ¿no? Y la verdad, les digo, yo no quería comentar nada porque no quería esparcir un rumor, porque no era nada seguro. Yo lo veía de dos maneras, ¿no? Lo veía en la manera como fan, como Deer, de la emoción de que quería que estuviera aquí, de que poder ir a verlo, que sea más accesible, que pise mi país, ¿no? Y que se sienta querido no nada más por el público y los Deers mexicanos, sino por todos los Deers latinos, porque yo creo que es más fácil para los Deers de Latinoamérica trasladarse en su mismo continente. Por ejemplo, vamos a hablar de los casos más lejanos de México que tenemos aquí en Latinoamérica, que podrían ser Argentina y Brasil, ¿no? Ellos es más fácil trasladarse para acá y más económico que trasladarse a Asia o a la parte de Europa, ¿no? Que les sale más caro, y aparte son más horas de vuelo y todo eso. Y aquí, como que quieran o no tienen esa barrera del lenguaje, ¿no? Y va a ser bastante anecdótico, va a ser bastante interesante. Y les digo, yo lo veía de dos maneras. En la primera, como Deer, feliz, emocionado, quería gritar. De hecho, yo me enteré, podría decirles que muchísimo antes que ustedes, que Dimash iba a venir a México. Yo me enteré de esto, si no mal recuerdo, creo que Leo Cantro sacó su primer video anunciando el rumor de que Dimash iba a venir a México. No me acuerdo si lo sacó el 13 o el 14. Yo me enteré ese mismo día, antes de que Leo sacara su video dando esta información. Yo me enteré, les digo, antes de que se supiera. A mí los amigos, los queridos amigos del club de fans de Dimash Kudaibergen en México oficial me lo hicieron saber.
Y me dieron carta abierta, ¿no? Para promocionarlo por si querían decir que es un rumor, que puede ser muy posible. Pero yo les dije que les daba muchas gracias por la información, pero que yo no iba a comentar nada hasta que no fuera oficial, ¿no? Porque no quería crear una falsa expectativa, una falsa esperanza, por si, aunque ya era muy muy seguro que sí iba a venir, todavía estaba esa pequeña posibilidad de que no pudiera venir, ¿no? Y yo no quería, digamos que sobresaltar o emocionar de más a la gente, porque yo si me emociono me dejo llevar y empiezo a decir y a decir y a decir y empiezo a planear y todo eso, y luego muchas veces no se cumple. Me acuerdo que mi abuelo tenía un dicho que a mí se me quedó grabado mucho, que me decía, yo nunca me espero nada de nadie y aún así logran decepcionarme. Y es lo que suele pasar, ¿no? De que te creas falsas expectativas o cosas así, y ya cuando ves que no se cumple, pues te decepcionas. Y pues yo por eso mejor dejé pasar el tiempo hasta que se confirmara para ahora sí ya poder hablar. Digo, yo no critico a los que lo anunciaron. Les digo, cada quien es dueño de sacar en su canal lo que ellos quieran, siempre y cuando sean veraces, digan la verdad. No inventen algo por vistas o por likes. Les digo, Leo sacó esta información y yo se lo aplaudo porque él dijo es un rumor, ¿no? O existe la posibilidad, nunca aseguró nada. Y eso está muy bien hecho porque te crea una ilusión, pero no hace que te aferres a ella, ¿no? Es como que no te da 100% la confianza de que, bueno, puede pasar, pero no se emocionen. A lo mejor no viene. Y es que esa es la parte que yo le veía del lado bueno, ¿no? Y el lado malo, yo me ponía a pensar, bueno, va a tener un concierto en Nueva York días antes, y para trasladarse, que no sería raro porque Dimash ya lo ha hecho, sobre todo en Europa. Ha cantado un día y al tercer día ya está cantando en otro país. Les digo, aquí va a pasar lo mismo. Tiene el concierto en el Madison Square Garden y después de ese creo que si no mal recuerdo, creo que a los 2 o 3 días ya está aquí. Porque creo que en el Madison está el 5 y aquí va a estar el 8. Y aparte también otra cosa que yo veía muy complicada es que el día que yo me enteré me puse a revisar la cartelera del Auditorio Nacional y tenían anunciado para el día 7 a Natalia Lafourcade, para el 8 a Nicki Nicole creo, y para el 9 tenían anunciado creo que es Alejandro Sanz. Y dije, pues bueno, van a tener conciertos muy seguidos, que pues para el auditorio es lo de menos, ¿no? Tiene conciertos casi todos los días. Pero veía que el 8 estaba ocupado. Ya después vi que el 8 se canceló y quedó libre. Ya nada más estaba la fecha del 7 de Natalia Lafourcade y del 9, que es Alejandro Sanz. No me acuerdo si es Alejandro Sanz o David Bisbal, pero es uno de España. Pero creo que es Alejandro Sanz. Y queda libre el 8. Y entonces dije, entonces sí existe la posibilidad de que Dimash entre ahí, ¿no? Porque dije, a lo mejor sí viene, pero no viene ese día, ¿no? Y viene después. Y pues yo por eso lo veía bien. O sea, por ese lado decía, hay muchos impedimentos, ¿no? La cercanía con el de Madison Square Garden, aparte de las fechas del auditorio. Y no nos decían nada. Les digo, de esto yo me enteré, pues sí, creo que el 13 de julio. El mismo día que sacó Leo su primer video, ese día en la mañanita, yo me enteré. A mí me avisaron que era un 90% seguro de que Dimash venía. Así que sí sabía, para todos los que pensaban que no sabía, sí sabía, de hecho me enteré antes que todos ustedes. Sabía que iba a venir. Nada más que ya les comenté, ¿no? Yo lo quise tomar con mucha reserva para no crear falsas expectativas o falsas ilusiones. Porque les digo, si decía que iba a venir me empezaba a emocionar y yo ya lo daba casi por hecho, ¿no? Y les podía crear una falsa expectativa a ustedes, y si no se hubiera llegado a cumplir yo me hubiera sentido mal de haberlos ilusionado o emocionado de más. Y pues bueno, ahora eso es lo que yo pensaba y eso fue como yo me enteré. Ahora, ¿qué pienso de esto? Híjole, son muchos sentimientos encontrados, son muchas cosas que rondan por mi cabeza. La primera, va a ser complicado que entremos todos en el auditorio, porque no sé por qué lo habrán hecho de
de esta manera. Bueno, puedo llegar a suponer que puede ser para tantear el terreno, para ver qué tal tiene el recibimiento con el público latino, el público en español. Se los digo por este caso, porque Dimash está acostumbrado a dar conciertos en estadios donde mete 50,000, 60,000, 70,000, 100,000 personas. El Auditorio Nacional de la Ciudad de México es el recinto de espectáculos más importante del país. Pero eso no se traduce en la capacidad que tiene. El Auditorio Nacional tiene una capacidad nada más para 10,000 personas. Así que si van a comprar sus boletos, córranle. Se los recomiendo que los compren el primer día. Si lo pueden comprar en preventa, cómprenlo en preventa. Si no, cómprenlo el día que ya se ponga la venta abierta al público, que creo que es al día siguiente. Porque es un recinto pequeño a comparación de los recintos en donde se presenta Dimash. Y si va a venir, porque hay que estar contando que no nada más va a ser público mexicano, o sea, van a venir de Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, no sé, el país que quieran de América Central y América del Sur. Y aparte van a venir de Canadá, van a venir de Estados Unidos, van a venir de España, van a venir de Portugal, van a venir de Alemania, van a venir de muchos países. Así que les digo, yo por ese lado lo veo complicado. Obviamente yo sí quiero ir, pero bueno, suerte lo tocamos ahorita. Y les decía, va a ser complicado. Para mí, para mi sentir, es un recinto muy pequeño para la capacidad de recepción que tiene Dimash. Pero les digo, lo entiendo por el lado de que pues, es un artista que viene por primera vez a México. No es un artista que digamos muy comercial publicitariamente, ¿no? Ya sabemos que tiene una gran base de fans a nivel mundial por YouTube y por internet, pero no es un artista que se anuncie en todos lados, como por ejemplo una Taylor Swift, que va a dar un concierto y lo anuncian hasta abajo de las piedras. O sea, no tiene esa infraestructura publicitaria tan grande. Y no es que Dimash la necesite, pero estamos haciendo la comparativa, ¿no? de publicidad, de la comercialidad que tiene. Aparte, la música de Dimash no es música, digamos que para todo el mundo, para todos los oídos, porque es una música de calidad, es una música con sentido, es una música buena, es una música que no se acostumbra para estas nuevas generaciones. Si se dan cuenta, la mayoría de fans que tiene Dimash, la mayoría de Dears, son puras personas, la mayoría son puras personas de 35 para arriba. La mayoría, yo podría decir que un 80-85% tienen ese rango, ¿no? Digo, también tiene Dears muy muy jóvenes, niños y adolescentes y de 20 años y lo que quieran, pero la mayoría son como que de 35 para arriba. No está mal, está bien. Digo, cada artista tiene su público. No es una crítica, nada más es una observación. Me parece muy muy bien. Y les digo, yo si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué, Ático? Vamos a traerlo, tú escoge el foro. Para probar, yo lo hubiera traído primero, no al auditorio. Yo lo hubiera traído a la Arena Ciudad de México, que tiene más o menos una capacidad como de 23,000 personas. Digo, es el doble de capacidad del auditorio. Obviamente, en cuanto a prestigio y calidad y todo eso, el auditorio es el top. El auditorio junto con el Palacio de Bellas Artes son como que lo plus ultra de los espectáculos aquí en México. Pero yo lo hubiera traído por capacidad a la Arena Ciudad de México. Y al ver si funciona, programaría un concierto para el siguiente año, pero en esta ocasión ya lo traería para el Foro Sol, que ahora se conoce como el Estadio GNP Seguros, creo, pero es el Foro Sol. El Foro Sol tiene una capacidad para como 65,000 personas. En el Foro Sol es un estadio, y en ese recinto se celebran conciertos muy, muy, muy grandes. Antes se hacían en el Estadio Azteca, pero ahorita con lo del mundial que se viene y todo eso está en remodelación y ahorita no está apto para espectáculos y por eso está el Foro Sol.
En el Foro Sol, año tras año, se celebra un festival de música que antes era puro rock, ahora ya le meten de todo, que se llama el Vive Latino. Es un festival que empieza, digamos, que un viernes y termina el domingo a las 12 de la noche, porque se toca durante esos 3 días las 24 horas sin interrupción. Ahí la gente llega, se lleva sus casas de campaña, sus tiendas de acampar, como ustedes quieran, sleeping bags, lo que quieran, y se duermen ahí. Realmente ni duermen, porque como está banda tras banda, tras banda, tras banda, durante 3 días sin interrupción, tiene 3 escenarios adentro de este recinto. Imagínense el tamaño que tiene este recinto. Dimash lo podría llenar sin problemas. Ese recinto lo han llenado, por ejemplo, Paul McCartney. Lo ha llenado Paul McCartney. Yo creo que Dimash se merece un recinto así. Pero también lo entiendo por el lado de que se están, como diríamos aquí en México, tentándole el agua a los camotes, ¿no? Les está sirviendo como que de scout, a ver qué tal funciona la avenida de Dimash a México, para ya si funciona muy bien y se llena y queda corto la venta de boletos, de que haya muchos pedidos y ya no haya lugares. Yo imagino que para la próxima lo traerán el año siguiente o dentro de 2 años, ya un aforo más grande, ¿no? No les digo, podría ser la Arena Ciudad de México o el Foro Sol, ¿no? Y no nada más que se presente en México, porque también lo podrían presentar en la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Monterrey, que digamos que son las 3 ciudades más grandes, ¿no?, de lo que es adentro de la República Mexicana. Lo podrían presentar también en esos lugares sin ningún problema. En la ciudad de Monterrey tendría más cercanía con lo que es Estados Unidos y Canadá. Sería como que tirándole más un poquito al público anglosajón. Aquí en la Ciudad de México ya es, sí, ya como que tirarle más, y también la ciudad de Guadalajara es tirarle más como que enfocado al público de habla hispana, ¿no?, al público latino. Y la verdad me parece muy muy bien. Estoy muy feliz, estoy muy contento, estoy muy emocionado. Ahora, la otra pregunta que me hacían mucho: ¿vas a ir, Ático? Obviamente voy a ir. Aunque no alcance boleto, voy y me paro ahí en la puerta, aunque sea para oírlo de fuera del recinto. Pero voy a ir, sí voy a ir. También me preguntaban: ¿con quién vas a ir? Voy a ir solo. Pues no tengo con quién ir, iría solo. Voy a ir solo y pues me gustaría mucho verlos ahí, que nos viéramos en la explanada del auditorio, tomarnos fotos, saludarnos, conocernos, platicar, abrazarnos, querernos mucho. No sé, lo que ustedes quieran. Si ustedes van y me llegan a ver, con toda confianza, háblenme. Les digo, yo no soy nadie, simplemente soy un deer más. Y si quieren hablarme y saludarme y que nos subamos una foto o algo, por supuesto, nada más con la condición de que también me dejen tomarme una foto a mí con ustedes, para pues mostrarles, ¿no?, las fotos aquí en un video después del evento. No creo que grabe el evento, porque en mi teléfono móvil, aquí a ver si lo alcanzan a ver, que tengo aquí ya está muy viejito, ya no le aguanta mucho la pila. Si me pongo a grabar, de capacidad tiene buena capacidad de memoria, el problema es la carga. Si me pongo a grabar, me duraría 3-4 canciones y se acabaría. Y yo creo que mejor lo que voy a hacer es, para mostrarles imágenes a ustedes, es estar allá adentro, pero sacando fotos. Quiero tomarle una foto, acercar lo más que pueda con el zoom, una foto a Sarina, una foto a Rasul, una foto a Diana, una foto a Dimash, una foto a los bailarines, a los músicos, y aparte pues tomar imágenes, ¿no?, durante el concierto, de las presentaciones de Dimash. Va a ser bastante interesante, les digo, por motivos. Y luego también otra cosa, hay que ver cuál va a ser el costo de las entradas, ¿no? Porque el costo de las entradas en el auditorio son caritas, son bastante caras. Yo imagino que han de andar rondando la más barata entre unos 700, 800 pesos, digamos que casi hasta arriba, hasta atrás, donde ya casi te dan tu escoba para que te pongas a barrer. Y las más caras han de estar Híjole, es que depende mucho. Por ejemplo, aquí en México hay un grupo de covers. O sea, ni siquiera es una agrupación de música original, es un grupo de covers que se llama Matute.
donde he visto que el precio de entrada de sus boletos hasta enfrente, casi besándole los pies, ha llegado a costar hasta 15,000 pesos. O sea, hay que ver mucho, digo, también va a depender mucho eso, ¿no? Del costo de los boletos. Yo creo que hasta enfrente, les voy a ser honesto, no tengo los medios. De iría, yo creo que a las secciones más sencillas, ¿no? Hasta atrás. Ahora sí que me dé mi escoba y yo barro sin ningún problema, con tal de que me dejen escuchar a Dimash. Y también les digo, la otra cosa va a ser en la venta de los boletos. Esperemos alcanzar, porque se va a saturar. Se va a saturar porque no es un recinto muy grande en cuanto a capacidad, como les expliqué. Hay que apresurarse. Pero sí, de ir, quiero ir, tengo todas las ganas de ir. Aunque no alcance boleto, voy a ir ahí a la explanada, porque me gustaría conocerlos. Y ahí nos vemos. Les digo, no se preocupen, ahí nos vemos. Tenga boleto o no tenga boleto, yo voy a ir. Voy a estar ahí en la explanada. Voy a llegar, yo creo que unas 2 horas, hora y media antes, por si quieren buscarme ahí en la explanada, para que nos saludemos, platiquemos, nos conozcamos y nos tomemos fotos o un video, que les mande un saludo, no sé, como quieran. Les digo, háblenme sin ningún problema, yo los saludo, yo los recibo, yo con todo gusto. Fíjense que lo que me da más emoción es, obviamente, el concierto de Dimash, pero me da más emoción conocerlos a ustedes, para los que puedan venir. Me da más emoción porque con ustedes estoy todos los días y pues ustedes me conocen a mí, pero yo a ustedes no los conozco. O sea, también quiero conocerlos, quiero saludarlos, quiero estrecharles la mano, quiero abrazarlos, no sé cómo se saluden ustedes, y platicar y no sé, va a ser bonito. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz, estoy muy contento. Y como les digo, espero verlos ahí, espero que nos veamos todos ahí. Y pues ahora sí que a disfrutar del concierto de Dimash. Y vamos a hacer que Dimash sienta el calor del público latino. Nada más les pido un favor de todo corazón: que si Dimash llega a bajarse, no se le vayan encima. Protejan al artista, protejan a la persona. Yo sé que son muchas emociones y el ánimo latino somos muy efervescentes. Y es que Dimash suele hacer mucho eso, a bajarse, a interactuar con el público. Por favor, no se le vayan encima. No se le amontonen, no lo vayan a lastimar. Es lo único que les pido. Y de ahí en fuera, pues, vamos a disfrutar y hacer que este sea el mejor concierto para Dimash en cuanto a energía. Va a ser muy diferente de cómo se comporta la calidez del público latino. Muchos de los artistas internacionales han dicho que el mejor público que han tenido es el público latino, porque somos muy efusivos y toda esa energía la reciben ellos y la sienten arriba del escenario. Y hay que darle esa misma experiencia a Dimash para que le queden ganas de volver a venir, ¿no? Y no nada más a México, a más países, a Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, no sé, a donde quiera. Todos aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y pues solamente lo último que puedo decirles es: los milagros existen. Dimash Kudaibergen va a venir a México el 8 de octubre. Y todos hay que estar pendientes de los boletos para que alcancemos, porque va a estar peleado el aforo. Y pues bueno, nos vemos ahí para los que quieran ir. Les digo, yo voy a llegar unas 2 horas, hora y media antes. Voy a andar ahí caminando en la explanada, en las escaleritas que están ahí me van a ver sin ningún problema. Y si se quieren acercar y saludarme, con todo gusto. Con todo gusto. Yo no voy a hacer de que, ay, no me toques, ¿no? O sea, no, a mí acérquense y salúdenme y yo los saludo y platicamos. Yo soy bien sencillo, así como me conocen aquí, yo así soy en la vida real. Y pues bueno, ahora sí que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días, de lunes a viernes. Ahorita me empecé a reír porque en el video del día de ayer les dije nos vemos el lunes, pensando que estaba ya en viernes. Lo que pasa es que yo grabo los videos un día antes.
sí se los había explicado, ¿no? Por ejemplo, el que salió ayer jueves lo grabé el miércoles. Y el que salió hoy viernes lo grabé ayer jueves. O sea, el de hoy, el que me están viendo ahorita, lo grabé ayer. Y por eso luego se me atraviesan los días. Y Analía desde Argentina, Analía, espero verte. Aunque estés operada, no me importa, espero verte. Y Anabel, y Marisela, y Graciela, y todos los que quieran venir, los espero ver aquí. Y que me saluden, que me busquen ahí en la explanada, yo con todo gusto. Y ahí nos vemos. Así que no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho. Y ahora sí los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.